La búsqueda de vida extraterrestre ha sido una de las mayores preguntas de la humanidad desde hace siglos. Y con el avance de la tecnología, la astronomía ha ido dando pasos agigantados en la respuesta a esta pregunta. Uno de los mayores descubrimientos recientes es el sistema estelar denominado TRAPPIST-1, ubicado a 40 años luz de la Tierra en la constelación Acuario. Este sistema estelar es único por varias razones, siendo una de ellas la posibilidad de que sus planetas tengan agua líquida en su superficie, lo que es esencial para la vida tal como la conocemos. En 2017, un grupo internacional de astrónomos anunció el hallazgo de 7 planetas similares en tamaño y temperatura a la Tierra en el sistema TRAPPIST-1, 3 de los cuales se encuentran en la llamada zona habitable. La zona habitable es la región alrededor de una estrella en la que se cree que los planetas podrían reunir las condiciones para tener agua líquida en su superficie. En otras palabras, es la región donde la temperatura es adecuada para que el agua líquida exista en la superficie de un planeta. El descubrimiento de estos planetas es importante porque la presencia de agua líquida en la superficie de un planeta es uno de los principales requisitos para la vida tal como la conocemos. Además, los planetas del sistema TRAPPIST-1 son similares en tamaño y temperatura a la Tierra, lo que aumenta la probabilidad de que puedan albergar vida. Pero no es solo la temperatura lo que hace que un planeta sea habitable. Otros factores, como la excentricidad orbital, las propiedades atmosféricas, la rotación planetaria y las fuentes de calor adicionales más allá de la radiación estelar, también pueden influir en la habitabilidad de un planeta. Los astrónomos están investigando estos factores para determinar si los planetas de TRAPPIST-1 podrían ser habitables. Los planetas del sistema TRAPPIST-1 orbitan alrededor de una estrella enana ultrafría, que es mucho más pequeña y más fría que nuestro Sol. Debido a su pequeño tamaño, estos planetas están muy cerca de su estrella y completan una órbita completa en solo unos pocos días terrestres. Esto significa que los planetas reciben mucha más radiación de su estrella de lo que la Tierra recibe del Sol. Pero debido a que su estrella es mucho más fría que nuestro Sol, la radiación que reciben los planetas es en gran parte en forma de luz infrarroja, que no es perjudicial para la vida tal como la conocemos. Además, la presencia de 7 planetas en el sistema TRAPPIST-1 sugiere que este tipo de sistemas planetarios son comunes en nuestra galaxia. De hecho, la NASA ha descubierto cientos de exoplanetas en los últimos años, muchos de los cuales tienen características similares a las de los planetas del sistema TRAPPIST. A medida que se siguen descubriendo más exoplanetas, la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar continúa. Los astrónomos han identificado una gran cantidad de planetas que podrían tener condiciones similares a las de la Tierra y ser habitables, y la tecnología de detección sigue mejorando constantemente. Recientemente, el telescopio espacial James Webb, el sucesor del telescopio Hubble, ha sido lanzado al espacio y se espera que pueda proporcionar información más detallada sobre la atmósfera de planetas similares a la Tierra y la presencia de gases que podrían ser indicativos de vida. La búsqueda de vida extraterrestre también se está expandiendo más allá de la detección de exoplanetas habitables. Los científicos están investigando otras posibilidades, como la posibilidad de que la vida pueda existir en ambientes extremos, como en la superficie de un cometa o dentro de océanos subterráneos. En resumen, la posibilidad de encontrar vida más allá de nuestro sistema solar es emocionante y aún está en sus primeras etapas. A medida que se descubren más exoplanetas y se mejoran las técnicas de detección, es posible que en el futuro encontremos respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales de la humanidad sobre nuestro lugar en el universo y la existencia de otras formas de vida. La búsqueda de planetas similares a la Tierra y la exploración del universo son actividades en constante evolución y siempre hay nuevos descubrimientos y avances que se realizan. Por ejemplo, actualmente hay varios proyectos en marcha para la búsqueda de planetas similares a la Tierra y la exploración del universo. Uno de estos proyectos es el telescopio espacial James Webb de la NASA, que está programado para lanzarse en 2021. Este telescopio será capaz de estudiar la atmósfera de exoplanetas y buscar señales de vida. Además, la Agencia Espacial Europea tiene en marcha la misión PLATO, Planetary Transit Sense of Stars, que tiene como objetivo buscar planetas similares a la Tierra y estudiar su composición y atmósfera. En resumen, la búsqueda de planetas similares a la Tierra y la exploración del universo son actividades que continuarán en el futuro y siempre habrá nuevos descubrimientos y avances que se realizarán en el campo de la astronomía y la astrobiología.